me llegué a escapar Me echaron del colegio. y que no sabíamos que éramos primos, por cierto. ¿Por qué me vienes a regañar? A mí, que no tengo la culpa, que me enseñaron a hacerlo toda mi vida, a que lo tengo que dejar de hacer. La educación es el arte de hacer visibles las cosas invisibles. Bueno, es un placer tenerlos aquí de nuevo y hoy vamos a hablar de un tema también muy interesante y que se ha venido relacionando con los temas anteriores. Exacto. La vez pasada hablamos de la crianza, ¿sí? Como esa educación que recibimos en los primeros años de vida, en nuestro hogar, por parte de nuestros padres, de nuestra familia. Y hoy vamos a hablar un poco de las experiencias a nivel educativo, en el colegio, en la escuela. Exacto, pues digamos que también va ligado al primer tema que tocamos, que siempre lo dijimos, que la identidad. Porque esto ayuda a que nosotros construyamos nuestra identidad. Claro. Entonces, bueno, vamos a empezar, vamos a hacer una cosa súper fluida, súper charlada hoy. Sí, hoy va a ser como un cúmulo de experiencias. Sí, o sea, es más para que ustedes escuchen y quizás se quieran sentir identificados con alguna de nuestras vivencias o estén de acuerdo en alguna de nuestras opiniones que tenemos frente al tipo de colegio en el que estuvimos, a cómo se maneja la enseñanza en Colombia. Exacto. Porque pues no tenemos otra experiencia en el país, entonces solamente tenemos Colombia. Nuestro colegio se acerca mucho a lo que es el modelo que se maneja pues en general en Colombia, entonces Exacto. Realmente estamos como relatando casi cómo funciona en realidad en el país. El modelo tradicional. Exacto, para que también se hagan una idea, opinen, qué les parece, conforme a nuestras experiencias. Exacto. También nos gustaría que ustedes nos dejaran en los comentarios, mientras nosotros vamos hablando de nuestras experiencias, que nos digan, digamos, en transición me pasó esto, en primero me pasó esto, o esto me quedó muy marcado del colegio. Claro, algo muy significativo. Exacto. Entonces, pues nada, iniciemos con transición, que es como más o menos el grado base que siempre nos ponen a entrar como el primero. Hoy en día está un poco más modificado, ¿no? Yo sí recuerdo que empecé en transición, pero digamos, hoy en día sé que muchos niños y niñas empiezan desde caminadores, párvulos, pre-kinder, kinder y ahí exacto. Empieza. Entonces como que se ha venido extendiendo. Pero, por ejemplo, yo estudié en un jardín que estaba en mi barrio, muy chiquito, era el primer piso de una casa. Y pues ahí estaban como, creo que 2 profesores, recuerdo muy pocas cosas, solo recuerdo que era un poco oscuro, pero había una piscina de pelotas. Sí. Entonces era súper chévere. Era la sensación. Pero casi nunca dejaban usarla, entonces tampoco se disfrutó mucho, pero cuando nos dejaban jugar en ella era increíble. Pero recuerdo que ahí aprendí a escribir en cursiva, cosa que ya se me olvidó. Yo creo que todos, o sea, de verdad, la mitad de las personas que yo conozco aprendieron a escribir en cursiva y luego cambiaron a la letra despegada. Sí, no, y es bonita la letra cursiva. Es difícil de leer, sobre todo porque a uno ya se le olvidó. Y ya escribirla así, no, imposible. Sí. Pero yo recuerdo que sí hacíamos mucho texto en cursiva. Y también en letra normal. Era muy chévere. Pues recuerdo que a veces me daba muy duro despegarme de mis papás cuando llegaban y me dejaban en el colegio. Yo entraba a las 8, ¿sí? Creo que es como el promedio. Sí. Y recuerdo que antes de salir siempre veía un programa de televisión en Discovery Kids, desayunaba ciertas cosas particulares y me iba. Y ya cuando era el momento de despedirnos, era súper difícil porque no me quería ir, lloraba. Incluso como vivíamos cerca del jardín, a veces me llegué a escapar y llegaba a la casa, entonces era terrible, pero aún así habían días en los que ya me sentía muy cómodo, me gustaba mucho ir al jardín y habían varios niños, pero recuerdo cositas muy aisladas, no, incluso recuerdo como más cosas de ahí que por ejemplo de primero o segundo. Eso fue tu transición. Sí, transición. Ok, digamos que yo sí hice jardín y hice transición. Digamos que jardín lo hice así igualito y creo que es muy normal en todos lados de aquí, de Bogotá, que es donde conocemos, los jardines que quedan en una casa, en el primer piso de una casa. Digamos que mi jardín quedaba muy cerca de mi casa, o sea, es como a 10 minutos, aún existe y era muy chistoso porque o sea, yo no me acuerdo de absolutamente nada. Recuerdo solamente que la casa tenía unas escaleras para subir al segundo piso y ya. O sea, no me acuerdo de absolutamente nada de lo que vivía ahí, de jardín. Okay. Transición sí fue ya en un colegio como tal, que fue fue mi primer colegio. Y
y era muy chistoso, porque bueno, en ese colegio hay un castillo, entonces ahí es donde estudian todos los de primaria casi, o sea, estudia transición primero y como segundo, hasta ahí, los chiquitos. Y fue chistoso porque el primer día, pues mis papás me fueron a dejar y cuando me fueron a recoger, yo estaba pues normal, no estaba llorando igual que el resto de personas. Entonces, pues una anécdota que cuenta siempre mi mamá y decía que cuando ella llegó, yo le dije, no, no lloré, no lloré. Bueno, lloré solamente un poquito. Entonces es muy chistoso porque uno, o sea, yo sí viví a mis compañeras llorando, claro, porque, o sea, Era duro. por eso se llama transición, es la transición entre la vivencia que uno tiene en su casa, en su Sí, comunidad, con sus papás, claro. y depender totalmente de sus papás a pasar a casi estar solo, Mm, con personas totalmente desconocidas, que claro, existía una profesora demasiado bonita y era muy, muy buena persona con nosotras y nos trataba como una mamá. Entonces ok, eso era muy chévere de transición. ok, perfecto. Y justo que mencionas eso de que es transición, yo no estoy muy seguro si, o sea, a uno en ese curso le dan muchas herramientas justamente para esa transición, Transición, sí, ¿sí? porque es que ese grado es más como para pasar de la casa a primero, que ya es el colegio Claro, como y tal. sin embargo es como muy preparatorio, muy de, pues, de lo común, ¿no? Escribir, aprender como a los números, Colorear, colorear, pero siento que entonces no dan como esas herramientas clave sí. para que a los niños y a las niñas no les dé tan duro salir de sus casas a pasar tantas horas en un colegio, en un entorno completamente diferente, Ujú. a sentarse, estar quietos, poner atención. Entonces, como primer comentario ahí, tal vez sí se deba fortalecer un poco más la La transición transición, hacia ese tipo de cosas, como claro. enseñarles realmente a trascender desde esa parte del hogar hacia lo que sería un colegio ya formal, formal. Exacto, y también ayudarle a esa transición a los papás, porque aunque uno piense que para ellos es súper normal dejar a los hijos y, bueno, ya me voy, o sea, eso debe ser Mm, súper duro, y lo he visto, digamos, por videos que me aparecen de mamás que dejan a las hijas y es como, es muy duro y a veces se ponen a llorar porque, obvio, tener a su hijo todo el tiempo en la casa, pues, obviamente es raro dejarlo de tener y sentir como que le va a pasar algo. ujú. Bueno, primaria. Primaria. Primaria primero hasta quinto. Quinto. Sí. Uy. Sí, primaria yo lo estudié en el mismo colegio, desde primero, o sea, me gradué del jardín y Ujú. ya fui ahora sí a un colegio privado. Y era desde primero hasta quinto, estuve ahí, y luego desde quinto hasta 11 también. O sea, toda la O vida. sea, toda mi vida escolar estuve en el mismo colegio Ok. y casi no ha cambiado nada. O sea, sigue todo muy igual, entonces es bonito recordar el colegio. Pero, digamos, en primero, los primeros grados, como primero, segundo, tercero, recuerdo que eh, yo ahí conocí a mi primo y que no sabíamos que éramos primos, por cierto. Entonces ahí como que nos encontramos, supongo que de casualidad, y Sí. descubrimos que éramos primos. Entonces también desde esa etapa hasta 11 estuve con él y pues tenemos una muy bonita relación. También, Como que creaste, en ese momento creaste vínculos que hasta este momento sí, digamos tienes. que creo que desde primero, amigos que todavía conservo actualmente, Ok. tres personas son de los que estuvieron desde primero hasta ahora. Ujú, ok. Entonces ha sido una relación de amistad gigante. Entonces sí recuerdo primero como eso, como conocer nuevas personas, Ujú, pero no más, ok. no más. Ya posteriormente como cuarto, quinto, sí recuerdo que éramos un salón, un curso terrible, súper rebelde, porque tuvieron que cambiar la profesora como 4 veces. Uf, No sé si había sido por otra razón, aunque no creo, pero, o sea, profesora que llegaba a ser nuestra directora de curso, se iba. se iba y llegaba otra nueva y se Uf, iba. eran Entonces tenaces. las volvíamos locas, siempre eran mujeres Sí. y eran muy Bueno, pacientes. acotación, y es que eso, o sea, eso hace parte de la historia, y es que a las mujeres aquí en Colombia, en el momento en el que las mujeres empezaron a ejercer el derecho al voto, eso es una acotación muy random, empezaron a ejercer el derecho al voto, ellas también iniciaron a empezar a estudiar, Ujú. pero nunca las dejaron estudiar cosas como medicina, ingeniería, no. Entonces lo que hicieron fue que las mujeres
sea, en la cabeza de las personas que tomaban las decisiones del país, funcionaba que si ellas salían de la casa de cuidar a los niños, tenían que salir de la casa a cuidar niños también. Oh, ok. Entonces, se creó la Universidad Pedagógica, en donde solamente habían mujeres. Iniciaron con algo llamado la normal, que mi tía es profesora y ella me contaba eso. Pues digamos que a nivel universitario la docencia y solo eran mujeres, porque eran las únicas que podían enseñarle a los niños. Ok, qué interesante. Sí, random, Sí, ya. sí, sí. No, súper acertado. Porque sí, o sea, y es por eso que hoy en día las profesiones que se relacionan con el cuidado, por ejemplo, enfermería, las terapias, la docencia, Ujú. es profesiones muy feminizadas. Sí. Y es justamente por esa O sea, historia todo viene de la de historia, que sí. viene desde ahí, porque realmente son profesiones que han sido ocupadas principalmente por mujeres, pero incluso no por decisión propia en esa época, sino porque así lo impusieron las personas que tomaban el mando, generalmente hombres, por supuesto. Exacto. Pero hoy en día se sigue conservando como esa tendencia. Sí. Y digamos con lo que mencionas de que no lograron acceder tanto al estudio, y lo cual es bastante terrible, pero y que afortunadamente hoy en día se ha visto el efecto contrario. Por ejemplo, en el último informe de cómo va la educación en Latinoamérica Ujú. de 2023, dijo que las estadísticas de terminación del bachillerato eran mucho mayores en mujeres que en hombres. Eso quiere decir que los hombres ahora están desertando o no comenzando sus estudios más en proporción que en comparación con las mujeres. Ok. Entonces, un punto Entonces, bastante pues sí. positivo. Entonces, Entonces nos estabas retomando, contando sí, que retomando con eso, las profesoras que las volvían que locas. se iban, sí, se iban. Como 4 profesoras, yo creo que se fueron. Ok. Hubo una que sí se quedó, como que nos aguantó Ujú. y hasta el final. Entonces, O sea, hasta esos 11 años, esa profesora siguió o no supiste. no, ella siguió como hasta séptimo, creo. Ok, Ella tenía a su hijo ahí en el colegio también ok. y luego fue la coordinadora. Ah, ok. Pero sí, ella duró como hasta séptimo, luego se fue. Pero solamente fue nuestra directora de curso en ese año. No recuerdo si fue en tercero o cuarto, Sí. pero por ahí, o incluso segundo, no sé. Pero esos primeros años de vida escolar sí fueron marcados por eso, la indisciplina. Ok. Y bueno, eso fue como tal mi primaria. Ya en quinto sí recuerdo mucho. Y pues claro, ya uno empieza como más como el gusto por las mujeres o por las demás personas, como a molestarse más entre sí, Sí. a ser un poco más bruscos, a jugar más. Entonces como que ahí ahora sí que había más indisciplina. Por Ujú. ejemplo, llegué yo creo que a tener como unas 5 anotaciones en el observador Sí. ese año, que el observador, para las personas que no conozcan, es como la hoja de vida en el colegio. Sí, total. Entonces a uno le hacen diferentes reportes, diferentes anotaciones de indisciplina, que es como la última instancia. O sea, a uno lo regañan, le ponen mala nota, le anotan en la agenda, citación. Lo peor es el observador. O sea, ya cuando no le Ya es lo anotan que a uno le queda marcado. y dicen, venga, firme, Es uno como se tener siente un re mal. delito y que ya todo el mundo sepa que lo tienes ahí, que Claro, ya lo porque cumpliste, pero que eso ahí ya está. queda en el historial para siempre. Incluso Sí. si uno llega a cambiarse de colegio, eso también pesa en la decisión de aceptación Sí, en eso en tienes otro toda la colegio. razón. Es como si fuera un trabajo. Ujú. Bueno, yo recuerdo de mi primaria que, o sea, a diferencia tuya, eso era un colegio femenino. O Ujú. sea, Ok. de primero a quinto, bueno, hasta séptimo, spoiler, estudié con solo mujeres, todo el tiempo. También era un colegio de monjas, entonces era súper religioso y no existía el observador, sino la carpeta roja. Y, o sea, literalmente era una carpeta roja. Mm. Pues yo recuerdo, digamos, en esa época estábamos en el castillo, digamos hasta segundo. Teníamos una profesora preciosa, o sea, era muy bonita y nuestros puestos, eso es lo que más recuerdo, creo. Nuestros puestos eran triangulares y de colores, todos. Qué chévere. Y había un muñequito, ay, yo la verdad he querido y lo he buscado por cielo y tierra, cómo se llamaba, porque no me acuerdo cómo se llamaba, pero estaba en todos nuestros libros y era un muñequito azul que en el estómago tenía como colores, entonces era como un semáforo. Cuando nos portábamos bien, lo que hacía la profesora era ponerlo en el palo de escoba, en el tablero, y nos portábamos bien, entonces le ponía el color verde en el estómago. Si nos portábamos mal, era rojo. Y así, o que lo hacíamos sentir mal. Digamos que los libros venían, era un colegio privado también,
pero era un colegio que, digamos, necesitábamos dar mucho dinero. Entonces, Sí. digamos que eso, en ese dinero se veía también reflejado las cosas que nosotros teníamos, digamos, los libros. Todos venían con CDs, entonces todos los CDs nos los ponían así como en el televisor y veíamos como el muñequito se ponía triste, se ponía feliz o mostraba todas sus vivencias. La verdad no me acuerdo cómo se llamaba, si alguien lo recuerda, escríbalo. Pero la verdad era muy chistoso. Eso como hasta segundo. Ya tercero, cuarto y quinto ya eran los edificios en los otros edificios. Siento que fue difícil porque digamos que en esa época a mí yo no era tan social Ok. y no sabía ni siquiera quién era. Era muy difícil porque digamos que me chocaba con muchas chicas que venían, digamos, de posiciones sociales diferentes. Y obviamente estoy diciendo que estoy en una mala posición social, pero pues no era igual a la de ellas. Em, entonces yo muchas veces, y eso sí me quedó muy marcado, sobre todo un descanso que estuve sola, todo mi descanso. Nunca, no tuve amigas, no tenía con quién estar en el almuerzo, entonces digamos que yo fui a almorzar al restaurante del colegio y comí y digamos que era muy normal que nos dieran de postre un paquetico, como, eso todavía lo venden, un paquetico que era como chitos, pero dulces y muy chiquiticos, eran así, y Ya el sé. paquete era café. Sí. Y yo me acuerdo que ese día llovió. Feos, por cierto. No, ahí son muy ricos. Yo me acuerdo que ese día llovió y había charcos en todo el patio. Bueno, allá en ese colegio están divididos, ¿no? Entonces está el patio de los grandes, el patio de los chiquitos, en el patio de los chiquitos. Ujú. Y yo no tenía amigas, todo el mundo jugaba, todo el mundo tenía todo y yo me senté al lado de un charco a comerme mis chitos y sola. Y se me cayeron al charco. O sea, fue un día muy triste, pero sí, eso me dejó muy marcada mi primaria. Yo creo que eso hasta el día de hoy todavía me marca, porque yo digo, no, o sea, yo siento que un amigo mío se me va a ir de mi vida y empiezo a pensar, me va a pasar lo de los chitos, o sea, me voy a quedar sola y se me van a caer en un charco. Eso me quedó muy marcado de mi primaria, pero pues ya, ex. Igual luego tuve amigas, pero no eran amigas que yo sentía que yo hacía parte de su grupo. O sea, hasta los últimos años cuando yo salí de ese colegio, sentí que tenía amigas reales y amigas con las que yo podía ser yo misma. Ujú. Pero pues sí, eso es lo único que recuerdo como de mi primaria, pues que así súper marcado eso. También me daba mucha risa que nos mandaban a comprar nuestro vasito y nuestro cepillo de dientes. Y después del almuerzo nos ponían a cepillar los dientes, pero era chistoso porque ponían todos los cepillos y todos los vasitos como en una repisa y se veían todos los colores rosaditos y así de Barbies porque pues eran solo mujeres. Eso también fue muy difícil porque pues digamos que no creo que para mí tanto porque yo crecí con un casi hermano, pues hombre. Entonces era muy fácil, teníamos la misma edad, entonces no se me hacía muy difícil relacionarme con hombres, pero habían chicas que sí. Y ya después de primaria nos empezamos a dar cuenta que era muy difícil. Claro, no me imagino, porque pues uno se acostumbra como a esa forma de vida, Claro. que claramente es totalmente diferente a la realidad que está afuera. Sí, y en esto quiero resaltar que a mí me parece, o sea, en mi punto de vista, casi todas las cosas que voy a decir en este capítulo del podcast son a mi punto de vista y es que digamos que los colegios mixtos son 10 veces superiores a los colegios monogénero, porque me parece que esos colegios no te preparan para salir a la sociedad como es realmente. Si la sociedad fuera de solo mujeres, ok, pero la sociedad es de hombres y mujeres y hay que saber Ujú. relacionarse, no solo a nivel de una relación de pareja, una relación de amistad, sino para trabajar, para conocer cómo son los hombres, para conocer cómo trabajan, qué hacen y cómo trabajamos nosotras y qué hacemos. Sí, mira, me surgió la pregunta, por ejemplo, en las clases de biología Sí. o así, ¿cómo era vivir? No, nos explicaban normal, Esas, sí, pero digamos que uno no le, o sea, no era como, siento que no no le lo poníamos conozco. tanto cuidado a esa parte. Ah, ok. Y pues casi nunca se recibió una educación de biología o una educación sexual tan marcada. Y yo siento que también Sí, era no, y por lo digamos religioso que simplemente era. pues por el reconocimiento del cuerpo mismo, imagino que pues claramente será raro Claro. que digan como, bueno, y este es el cuerpo del hombre, y ustedes, O sea, digamos que lo que yo digo, para mí era normal, porque pues igual mm, tenía un hermano, pero sí, yo no sé cómo lo vivirían las otras chicas que realmente eran o hijas únicas o tenían otra hermana, que era muy raro.
Pero no, igual Claro. siempre, o sea, eso también, digamos que aquí también tiene que ver lo que me inculcaban en la casa, que digamos a mí también me lo explicaban aquí en mi casa. Entonces para mí ya no era raro. Ujú. O sea, sabía que había una diferencia entre mi mamá y mi papá. Mm, Y pues sí, pero no. No sé, en los otros colegios, en los colegios de solo hombres, sí era como, "Ay, estamos viendo el cuerpo de una mujer, entonces, en las clases, de pronto puede ser. O las chicas, pues es que como yo tampoco duré tanto tiempo de la adolescencia, como del desarrollo de las chicas, como ya donde empezaban a sentir gustos por los hombres, pues no sé cómo reaccionarían a eso. ok, entiendo. Ujú. Sí, es muy curioso, pero yo sí creo que cambia mucho la personalidad y la conducta de una persona que tiene una educación solamente con personas de su propio género. Claro. Debe ser muy distinto, claro. Bueno, eso por el lado de primaria. ¿Algún otro recuerdo particular? No, no, que yo me acuerde así muy bien, no. ¿No? Bueno, mis recuerdos sí ya son, o sea, los que más tengo sí ya son en bachillerato. Eh, Bueno, pausa. O sea, hay algo que sí, creo que todo, eso sí ya es normal en todos, y es que es muy marcado el hecho de tenerse que levantar temprano a esa corta edad. ok. Uf, era muy Yo sí difícil. no recuerdo. Bueno, yo recuerdo que me levantaban con una canción, Sí. pero no recuerdo si, o sea, claramente decía como, bueno, 5 minutos más, o esto, lo otro. Pero creo que me da igual madrugar. O O sea, sea, no te importaba. Pero creo no, que es lo que prefiero, lo es tu prefiero. personalidad, ¿sabes? Pero digamos, Sí, yo sí soy una persona que no me gusta madrugar. no, sí. Y lo que recuerdo de esas madrugadas, esa parte sí es muy bonita. Y la quería contar, por eso te interrumpí. Era cuando yo estaba en la sala o sea, en el comedor, Ujú. en la casa, y me vestían con mi uniforme, y mi papá me embolaba los zapatos, porque eso sí, la presentación personal en todos los colegios en los que yo he estado, súper importante. O sea, si voy con el zapato un poquito manchado, ya, tenaz. Y también en mi caso, o sea, siempre hemos sido que tenemos que ir súper, súper bien pulcros. Sí. Entonces me embolaban los zapatos así, y en el momento en el que me los ponía, solamente uno no alcanza el piso, ¿no? Me los ponía, y mientras mi mamá me paladeaba el huevo, mi papá me ponía los zapatos, y Ja. salíamos mi hermana, mi papá y yo, perdón, mi hermana, mi papá y yo salíamos aquí caminando y llegamos a la ruta. Y ahí tocaba Ujú. esperar con ese frío. Digamos que mi abuelita me hizo Uy, bufandas del mismo color del uniforme y guantes. Y era muy chistoso. Pero sí, eso uy, es como cosas sí. marcadas de la primaria como tal. Eso me quedó en la primaria, porque ya luego fue como, ya, haz tus cosas. Bueno, entonces, retomando, ahora vamos a pasar, yo creo que a hablar un poco más de bachillerato, Sí, que puede ser que las cosas las recordemos un poco fue más donde tuvimos claros. nuestro desarrollo del personaje. Sí, 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 sí. No, y, o sea, pasaron muchas más cosas que ya definen lo que hoy en día uno es. Sí, y también aquí vamos a tratar un poquito más de hablar sobre nuestro punto de vista en cuanto a cómo se maneja la educación en Sí, Colombia. sí, digamos de que, o sea, un marcado cambio, supongo que así también se vivirán todos los colegios, y es nomás la diferencia entre las materias que dictan en quinto a sexto. Exacto. Y lo que esto implica, ¿sí? Ujú. Nomás el salto de un grado, así por sutil que sea, es un cambio demasiado, demasiado gigante, porque ya supone una posición diferencial en el Sí, colegio. sí. Porque pues hemos hablado de que en la sociedad se ven dinámicas de poder muy marcadas siempre y que De son, las cosas jerárquicas que tomamos también, incluso desde la crianza con los papás. exacto, y que pasan a través de todas las cosas, Ujú. incluso en el colegio, ¿sí? Así seamos niños, niñas, hay relaciones de poder. Y porque, claro, no es lo mismo estar en segundo que estar en quinto. Exacto. Entonces, digamos, en quinto uno era el más grande de primaria. Y digamos, en nuestros colegios, bueno, en mi colegio y O posteriormente el tuyo, sea, sí, ahorita van a saber. los descansos se tomaban en horas diferentes. Ujú. Entonces, casi que bachillerato y primaria no se cruzaban mucho, sino solo a la salida. Entonces, el tiempo del descanso de primaria era el quinto, pues era el dominante. Sí, claro. ¿Mm? Y a su vez, en bachillerato, pues era 11. Pero digamos que quinto se sentía el más grande de todo el colegio, pues porque en los espacios que tenía primaria, pues era el más grande de quinto. Ujú. Y pasar de quinto a sexto era muy complejo
porque era pasar de ser el superior a pasar a ser el inferior. Sí, claro, no, y a mí me parece, ahí que tocas ese tema, me parece que quinto debería volverse una transición mejor. Sí, claro, Es porque como a la uno misma no lo transición. preparan en eso. Lo que uno siempre le dicen, y es lo que incluso le dicen en 11 para pasar a la universidad, y es, si usted va a seguir así, así no le va a ir bien el bachillerato. Sí, El ahorita bachillerato es dentro- otra cosa, en la Total, universidad es otra cosa, total. en el trabajo es otra cosa. O sea, siempre es como hacer sentir que uno no va a poder rendir lo suficiente, Sí, porque ese tipo de espacios posteriores van a ser ultra complejos. Y ya uno de una vez se empieza a meter el miedo, y uno dice, no, ¿qué voy a hacer en sexto? No, me va a ir muy mal, no, eso va a ser difícil, no, ¿qué voy a hacer en la universidad? No, ¿qué voy a hacer cuando salga de la universidad? claro, y Y es como empieza ese a terror presionarse. de que no, las cosas son totalmente diferentes. O sea, ahorita se la tiene fácil y ahorita va a pasar a bachillerato, a universidad y ya va a ser un problema. Claro, Entonces, y es ahí que sí, nosotros, digamos, vemos que yo veo a un niño de quinto y yo digo, eso es súper fácil, pero en su mente está siendo muy difícil, digamos, hasta estudiar el grado en el que claro, y está. es que muchas veces uno juzga desde su, eh, Privilegio. sí, desde su parte personal, desde Ujú, su particularidad. Y es, por ejemplo, no sé, en términos de agradecimiento, por ujú. ejemplo, que se enfatiza mucho como acto moral el ser agradecido, ¿sí? Pero no es lo mismo que una persona que vive en, no sé, Europa y que tenga una clase social muy beneficiada Ujú. a una persona que viva en los países más pobres de Latinoamérica. Esas dos personas no van a ser igualmente agradecidas hacia las mismas cosas Sí, exacto. porque van a tener vidas totalmente diferentes, entonces no va a ser lo mismo que la persona rica agradezca por el sol a que un campesino Agradezca agradezca por por el el sol. sol, porque es su vida, depende Claro, de ello. claro. Entonces, eso también es igual en este caso y en todos los casos, de que cada persona tiene una experiencia privada, subjetiva, diferente, como el dolor, por ejemplo. El dolor es completamente subjetivo, es una experiencia propia que nadie más puede comprender. Exacto. Por eso cuando a una persona le duele algo, pues claramente le duele algo, así sea No te lo un estás simple inventando. rasguño. Exacto, si una persona la rasguña y siente que le arrancaron la mano, es porque es así, porque es una experiencia subjetiva Exacto. y es lo mismo en todo. Entonces, comprendiendo esto, es importante que uno entienda que a cualquier edad, niño o niña, se le va a dificultar mucho las tareas que haga en ese momento. Claro. Como a mí estar en la universidad va a ser igual de difícil a un niño estar en primero, porque la complejidad que tiene su vida y el tipo de conocimiento y su experiencia, su desarrollo, va a hacer que tenga la misma dificultad Ujú. en todas las etapas. Entonces, Exacto. no es mencionar de que no, esto es más difícil que lo otro, esto es más fácil que lo otro, sino que es individual. Exacto. Bueno, entonces retomando lo que íbamos a decir sobre ya el bachillerato Sí. o la secundaria, es que ya esa transición en quinto debería estar más marcada. Sí, Deberían enseñarnos no a tienes que escribir rápido porque es que en 11 los profesores en sexto ya no te van a esperar para que tú escribas. Ajá. O es que en sexto tú ya no le vas a poder preguntar a la profesora si con lápiz rojo o lápiz negro. ¿Cómo pretenden que uno no siga ese patrón de toda su vida de escribo con el lápiz rojo los títulos y con el lápiz negro el resto? Sí, uy, Si es muy desde chiquitos, chistoso. si desde chiquitos está marcado el hecho de chicos, escriban con rojo los títulos y con negro el resto. O sea, ¿por qué me vienes a regañar a mí, que no tengo la culpa, que me enseñaron a hacerlo toda mi vida, a que lo tengo que dejar de hacer? O sea, Claro, es muy chistoso porque no llega en sexto a preguntar, profe, con rojo, con negro. no, y ay, pero es que usted va a seguir preguntando eso y en la universidad usted no puede preguntar eso y es como, pues es que es algo que me enseñaron, déjenlo de enseñar si no quieren que uno siga con eso. O sea, es como no enseñar matemáticas de primero a quinto, pero empezarlo a enseñar de sexto a 11, pues es lo mismo. Entonces, este tipo de cosas están súper marcadas en quinto y en sexto, porque en sexto uno como que se transforma. Claro, sí, digamos en el caso de mi colegio, ahí en sexto tú le agregabas las materias de biología, de ciencias sociales, Sí. que incluía Historia y geografía. historia y geografía. Ah, no, mentiras, esas se veían también en primaria. Se agregaba química Uh-huh. y física y filosofía.
Hoy en día ya filosofía sé que ya la enseñan desde antes, pero ahora, en mi época, solamente se enseñaba desde sexto. Ok. Entonces, ese tipo de materias justamente eran las que más costaban, porque uno no estaba acostumbrado a ver las cosas que iba a ver allí. Claro. Y nomás el simple hecho de que se llamara ciencias en primaria y luego biología ya complejizaba todo. Porque uno decía, uy, ¿eso qué es? ¿Y eso cómo No se come? entiendo. Sí, total. Ah, lectoescritura. Creo que también lectoescritura. Pero creo que Lectos también se veía desde quinto. Sí. Creo que Yo sí. ya no recuerdo. Es que, pues, Pero... o sea, no pasó hace mucho, pero pues sexto pasó hace demasiado tiempo. Sí, claro. Bueno, a mí me gusta mucho lectoescritura. En mi colegio sí eran las mismas materias, ¿Toda la pero sí vida? se empezaba a ver química, física y filosofía. Sí. Pues es que tampoco me acuerdo muy bien. Es que o sea, el bachillerato en ese colegio no lo vi mucho, pero sí, en ese año era así. Y lo mismo, la jerarquía entre los de quinto con los de primero y los de sexto con los de once. Ok. Bueno, Sí, con sí, sí. las de once, porque eran solamente chicas. Hasta ese punto, el colegio siempre había sido femenino. Me gustaría ser bastante difícil, claro. No, y esas relaciones uno las ve incluso en los tiempos, más que todo descanso, pues porque en mi colegio solo había un patio, o sea, una cancha, ¿sí? Y alrededor había como más espacios donde no podía estar, pero solo había una cancha. Y ahí por lo regular, pues siempre se hacía pues en primaria quinto y en bachillerato 11. Entonces ese espacio del descanso para la cancha era súper monopolizado por esos cursos y era imposible jugar. Y eso era una batalla porque a veces uno quería jugar Sí. y lo hacía de pronto a un lado, en otro espacio. Y cuando se le iba el balón, por accidente dentro de la cancha, Ya, perdiste. se fue el balón. Se perdió el balón, o lo patean fuera del colegio, o se lo pasan entre ellos y no nos los dan. O sea, era un tema súper violento y que yo lo recuerdo como con Es una cosa que tienes marcada. entusiasmo. Ok. O sea, a mí me gustaba, aunque uno sufría un poco Sí. por los balones. Sí. Incluso a veces se tornaba como de pelea y llegaba como los coordinadores, los profesores, y decomisaban el balón y el balón se perdía. Entonces, generalmente yo era el que llevaba los balones, entonces yo creo que llegué a perder como uno o dos balones por año Sí. en todos los cursos de ahí para allá. Entonces fueron muchos balones perdidos. Pero era una experiencia muy interesante. Pero sí se veía mucho eso, mucho como No, y la supremacía de 11. pasar de ser el de sexto, el que no deja jugar a los de primaria, a los de primero, el de quinto, que no deja jugar a los de primero, a pasar a ser el de sexto, que no lo dejan jugar los de once. Claro, sí, era muy duro ese cambio, muy duro. Sí. Y por eso es que hay veces que, o sea, la mayoría de estudiantes en ese grado, pues pierden muchas materias, porque no encuentran una orientación. Y es donde ahí se debe mucho más fortalecer ese ámbito, de que la orientación desde, por ejemplo, psicología, que hoy en día todos los colegios tienen que tener un psicólogo, una psicóloga, debería estar más presente en ese tipo de cosas, pues porque uno necesita mucho acompañamiento, porque no es sencillo. Sí, bueno, hablando de las experiencias que tuvimos en esa época, yo empecé a ser un poquito emprendedora. Entonces, digamos que yo empecé a vender gomitas, eran gusanitos, trululú, y iba y compraba el tarrito, me costaba como 40.000 pesos. Iba todos los días al colegio a venderlas, cada una como a 200. No me acuerdo cuántos gusanitos había, pero lo lograba vender como en una semana. Hasta que llegó el punto en el que la coordinadora vio que yo estaba vendiendo dulces. Entonces fue un problema muy grande porque obviamente en el colegio era prohibidísimo vender, hacer cualquier cosa que fuera a emprender, que otra cosa que me parece súper malo es que no dejan que uno desarrolle ese tipo de habilidades que son súper importantes para la vida, porque empieza uno a desarrollar como esta habilidad financiera. O sea, debería haber una materia de ventas. No sé si debería, no estoy hablando de materias, no estoy hablando de materias ni emprendimientos, pero más adelante lo hablaremos. Pero sí me parece muy importante que fomenten esto de, bueno, puedes seguir vendiendo tus dulces, si estás vendiendo tus dulces, puedes seguir vendiendo hojas de examen, si es que un día hay examen y fijo, a alguien se le quedaba, la vendías y ganabas plata. Entonces, bueno, a mí me quitaron mis dulces. Y la coordinadora se los quedó y eso fue anotación en la carpeta roja de allá.
Sí. Entonces, no, que la niña estaba vendiendo dulces y a uno lo ponían a firmar eso como si fuera un delito, pues. Y no, o sea, yo sé que en el colegio, digamos que la cafetería era la única que podía hacer eso y como que si uno le montaba la competencia, pues era tenaz, era terrible para los directivos del colegio. Pero pues, ¿qué tan mal está? Digamos, mis papás me contaban que en el colegio ellos vendían sándwich. Eso sí, que o sea, anécdota súper chistosa es que mi papá decía que él hacía los sándwiches y que el queso sí lo ponía como si la vaca hubiera pasado corriendo porque eso era un queso que se le veía en la luz. Pero el caso es que a ellos sí los dejaban vender y no Sí. les ponían problema por vender. Incluso él me decía que llegaba con 2 maletas casi de viaje vendiendo sus sándwiches. Y cuánta plata se hizo y cuántas cosas pudo comprar o ahorrar con esa plata. Ujú, sí, es Entonces me cierto. parece que debería ser más fomentada esta actividad de emprender de Ok, cualquier ok. manera. Bueno, pues digamos, Eso es como una para cosa que recuerdo mucho animar el debate, de entonces, séptimo. yo sí, o sea, una comita chiquita, que siento que entonces habría que diferenciar en el emprendimiento de las ventas en el colegio, ¿sí? Porque si bien es correcto que se debería fomentar el emprendimiento como acción, ¿sí? Es diferente a fomentar las ventas dentro del colegio, ¿sí? Que hoy en día sería mucho más complejo por todas las reglamentaciones que hay, Ok. todos los protocolos de manipulación de Sí, eso sí. alimentos, de que las cafeterías de los colegios tienen que tener un certificado, tienen que ser avaladas, tienen que tener personas que estén preparadas y capacitadas para eso, pues porque hoy en día eso es súper importante y súper peligroso, incluso mucho más en los colegios públicos, pero pues en los colegios privados también les hace mucha veeduría a lo que venden como alimentos a los niños y a las niñas, porque pues eso es muy Claro, o peligroso, sea, muy digamos importante. que está bien, no vendamos sándwich, que digamos necesito las BPM, las buenas prácticas de manufactura y todo eso. No vendamos sándwich, pero dejemos vender hojas. Las hojas no necesitan ninguna manipulación. Dulces que vengan empacados, que no sean los gusanitos que yo vendía, que yo los vendía con la pincita en la mano. Ok, ok, bueno, no sé. A mí me parece, a mi punto de vista me parece súper bueno incentivar a los niños a eso. Sí, sí, ok, ok. ¿Qué tal sea un Pero se súper puede hacer buen de una vendedor? forma distinta. O O sea, más sea, controlado. por ejemplo, que hayan, no sé, dentro de las actividades de una clase, una feria de ventas, una feria de Bueno, comercio, sí, donde puede se ser. simule una feria de, no sé, venta de comidas, venta inmobiliaria, y que sea como tipo trabajo final de alguna clase que se fomente el Puede ser, emprendimiento, se digamos que fomente la creatividad, las ventas, las ideas, todo eso. eso lo teníamos en el colegio. Pues nosotros no ¿Sí? lo vimos tanto por lo que es que nosotros nos graduamos en la pandemia. Ah, en Digamos que décimo. nosotros en química teníamos, la profesora nos enseñaba todo esto de las prácticas de manufactura y Sí, todo, para el Día de la Ciencia y vendíamos comida. Y con esa plata creo que se se pagaba pagaba el paseo. el paseo de 11. Mm, Pero bueno, o sea, no sé. Yo digo que sí, así está bien, pero también enseñarle a los niños que pueden hacerlo. O sea, sí, claro. controlado, que sepan quiénes, que sepan qué venden, que sepan que eso se vuelva realmente como ¿Un mini mercado? un mini mercado, sí. Me parece, o sea, obviamente que hayan reglas. No puedes vender a la mitad de la clase, no puedes vender tal cosa, tal Ajá. otra, pero me parece que sí deberían fomentarlo más. Em, Mira que recordé una anécdota de primaria que me parece súper importante y que aquí quiero tocar otro tema. Y es que, digamos, a nosotros nos dejaban llevar nuestros peluches. Yo Ujú. tenía un gatico negro de peluche y en la clase, pues dijeron, bueno, pónganse a jugar con ellos. Y a mí se me dio por volverme súper estilista, veterinaria, peluquera, canina, le corté el pelo. Le corté el pelo al gato. Y no quedó mal, pero yo estaba jugando con una amiga, no sé, supongo que Vamos a mochar pelos. sí, a cortarle el pelo a los muñecos. Y la profesora, ¿qué le pasa? Es que yo le voy a decir a su mamá que usted le está cortando el pelo a sus... Y yo, pues dígale, o sea, en mi inocencia era como, pues dile porque pues ella no creo que me vaya a decir nada, porque literalmente mi mamá no me iba a decir nada, mi mamá me iba a decir, pues tú puedes hacer lo que tú quieras con tus juguetes y yo ya te enseñé qué tanta responsabilidad tienes que tener con ellos y cuál es la que tú quieres tener. Entonces, eso es un tema muy importante y que siento que eso me marcó hasta bachillerato y es que yo sé y yo estoy consciente de que cuidado le tengo que dar a mis cosas. Ujú.
Y eso es lo que eso fue lo que debió haberme dicho la profesora. Oye, es que no quieres dejar el pelo como está, es que si se ve mejor o se ve peor. Si yo lo quería calvo, pues yo lo quería calvo. Pero ya, o sea, no era tan trascendente el hecho de, voy a decirle a sus papás y me mostraban a mi mamá como un ogro. Entonces me hacían pensar y tergiversar la imagen que yo tenía de mi mamá. Y ya. Bueno, Ok. hablemos del bachillerato ahora sí, de séptimo, que fue Mm, como, yo siento que fue mi año crucial, sí, porque yo no recuerdo muchas cosas de ¿no? séptimo. Digamos que, bueno, yo estaba estudiando en este colegio, mi hermana también estudiaba, pero ella sí estaba en un grado más alto. em, y hasta ahí, todo ok, en séptimo, todo ok, pues uno ya hacía cosas mucho más grandes, ya no jugaba tanto, sino que ahora estaba con sus amigas. Ujú. Todavía seguía siendo femenino, pero empezaron a meter ya los niños al Ok. colegio. Entonces, bueno, se empezó a volver mixto, pero solamente los grados pequeños. Y ya esos niños que quedaban hasta que se graduaran. No dejaron que entraran niños a 11 de una vez, no, nada. Yo me imagino que también no lo No, hicieron mejor, porque, claro. claro, porque imagínate nosotras en séptimo, 7 años de haber estudiado con solo niñas y Sí, obvio, hubiera unos sido niños, pues un muy choque raro. muy grande. Exacto. Bueno, entonces yo tenía mi grupo de amigas normal. em, Tenía una amiga que era mi mejor amiga. Era todo para mí. Y en esa época, pues digamos que a mí me gusta, toda la vida me ha gustado comer gelatina. Y yo no sé por qué me dio, porque ese día llevé un sobre de gelatina al colegio, un día, en el descanso. Entonces yo les dije a mis amigas, ay, ¿quieren gelatina? Todas nos lo pusimos aquí en la mano y no la estamos comiendo así, o sea, así. No, no. Y alguien de la nada le llegó a la coordinadora que nosotras estábamos aspirándonos la gelatina. Entonces, bueno, ¿Y no? nosotras las aspiradoras de gelatina, no. O sea, si yo hubiera aspirado gelatina en este momento, no estaría haciendo este podcast y no podría ni siquiera hablar. O sea, entonces, nada, le llegaron con que yo estaba haciendo que las niñas Aspirarán gelatina. aspiraran la gelatina. ¿Y qué pasó? Se desató todo. Entonces, un día yo estaba tranquila en mi clase, ni siquiera me acuerdo de qué clase era. Y llegó la coordinadora y me hizo pararme enfrente de todo el salón. De 30 niñas. Y yo, sí, bueno, ¿qué pasó? No, es que, o sea, me dijo unas cosas muy terribles, pero en lo que poco, o sea, yo creo que eso fue un trauma que mi cabeza borró, pero eso me decía que yo llegaba con esas maricadas al colegio y que digamos que yo tenía como a las niñas que yo me había puesto, es que era muy random, o sea, era un comentario demasiado fuera de lugar, que yo supuestamente me había puesto un piercing aquí de una vaca y que todas me jalaban de ahí, que yo hacía todo. O sea, no tenía sentido. Entonces, nada, me enviaron a la coordinación, me sentaron, ahí habían sillitas afuera, unas sillas rojas. Me sentaron ahí en la coordinación y que no, que tenían que llamar a mis papás, que me iban a citar. Y ya no era solamente la coordinadora, era la coordinadora de disciplina, era o la coordinadora académica y la rectora. Entonces, imagínense ustedes, dos señoras que eran, o sea, para mí estaban aquí arriba, y una monja que era súper brava. Entonces, bueno, nada, me citaron a mis papás. Mis papás obviamente me dijeron que qué había pasado, yo les dije que me habían acusado de eso. Y para hacer el cuento corto, mi hermana ese año se iba a graduar, entonces, pues como me citaron y toda la cosa, mis papás fueron y yo les dije a mis papás que yo no había hecho nada y a mí me daba miedo porque en esa reunión que hubo estaba también mi hermana, entonces eso fue una pelea gigante porque la coordinadora me estaba comparando con cosas tenaces, o sea, No. nada, el caso es que yo tenía miedo porque le dijeron a mis papás, esa señora se le enfrentó a mi mamá, o sea, así cara a cara le dijo, es que, o sea, yo le voy a quitar el grado a su otra hija, no tenía nada que ver conmigo, yo me asusté, dejé, o sea, me intimidaron tanto todos esos adultos, porque eran todos los profesores encima mío, diciéndome que yo había consumido eso, que yo había hecho eso, entonces yo dije, no, pues yo lo hice para que no le quitaran el grado a mi hermana. Cosa cuestionable con el colegio, la verdad, me terminaron echando al otro año. En diciembre de séptimo que yo terminé,
llamaron aquí a la casa, no, que la echaron del colegio. Y yo, ¿pero por qué? Entonces mis papás preguntaron que por qué, les dijeron que tenía muchas anotaciones en la carpeta roja. Resulta que esas anotaciones en realidad decían que yo había jugado con muñecos, que yo había peinado a las niñas, que yo le había amarrado el delantal, porque nos ponían un delantal, que yo le había amarrado el delantal a la niña, entonces por ser solidaria me echaron del colegio. Y pues por lo de la gelatina echaron a un montón de personas y nada, me echaron del colegio. Entonces, Penas. nada, o sea, imagínense en diciembre uno que tenga un expediente que te echaron de un colegio, que era un colegio de un nombre súper conocido, tener que llegar a otro colegio, que las inscripciones de los colegios son como en julio, junio, o sea, era muy difícil, Claro. pero bueno, encontré el colegio, éramos cerca de mi casa, empezamos a estudiar juntos desde octavo. Digamos que de esa echada del colegio me quedó marcado que perdí una de mis mejores amigas, era como mi hermana, de verdad. Y nada, pues el resto también usaron a muchas compañeras mías como para que ellas dieran una versión sobre lo que había sucedido. O sea, eso era como un caso de la fiscalía súper grande, donde yo no tenía ninguna culpa, pero yo me eché la culpa para que no le quitaran el grado a mi hermana, porque era el Ajá. último año, entonces era Sí, importante. Pues ya. Bueno, duro. Tú tienes muchas cosas raras, locas, chistosas para contar. Sí, entonces, Yo sí solo risas en el colegio. No, ya no pasó nada así tan trágico. sí. Hubo una vez, ¿eso en qué fue? No recuerdo en qué grado fue, pero nosotros, cuando hay cambios de clase, pues hay veces que los profesores se demoran en llegar, entonces pues Ujú. uno se pone a jugar en el salón mientras llegan. Entonces en esa época estábamos en un curso donde el salón era en el segundo piso, o incluso el tercero, no recuerdo. Creo que el tercer piso. Ujú. Y pues yo estaba jugando con una amiga, Sí. y ella como que salió corriendo del salón, yo la perseguí y ella se recostó contra el balcón No. y pues yo estaba como jugando a atraparla o algo y justo la rectora estaba al otro lado del pasillo y vio como si yo la estuviera empujando Ay, Dios mío. y dijo, no, este muchacho quiere botarla por el balcón. Y fue así que llamaron a mis papás de una. Y todo, no, imagínate, imagínese que su hijo quería botar a una niña del balcón y eso le estaba pegando y casi no sé qué, no sé qué. Y eso fue un problema gigante, gigante. Afortunadamente mis papás se pusieron de mi lado. Y pues eso fue absurdo. Pues porque claramente no quería hacer eso. Entonces, eso fue una anotación en el observador. Pero fue como una de las experiencias más trágicas que tuve. Ah, bueno, alguna vez me peleé con un niño a golpes. Pero fue bueno, de hecho no fue a Ok. golpes, porque en ese tipo de cosas, Sí. cuando te contaba que nos quitaban el balón y eso, pues había un muchacho que estaba como 2 grados arriba. Creo que él ya era en décimo, yo estaba como pues en octavo. Ujú. Y él estaba ya como en 11, Sí. décimo, 11. El caso es que pues ellos tenían pues control de todo el patio y nosotros estábamos jugando con una pelota y accidentalmente se fue a las gradas, a las escaleras donde ellos se hacen. Sí. Y pues ahí fue terrible, porque el balón se perdió ahí y entonces la empezaron a pasar entre ellos, se unieron con otro curso que era nuestro peor enemigo y entonces empezaron ahí como a burlarse de nosotros. Entonces en una le hicieron un pase a ese muchacho, a un rinconcito del patio. Entonces yo me fui corriendo, me metí en el papel y me fui con toda la energía allá. Sí. Y pues no sé si no se lo esperaba, no me alcanzó a ver, pero llegué y le mandé un empujonazo. Pero eso salió a volar ese muchacho. Y pues bueno, cogí el balón y me fui con mi balón. Ujú. Lo que yo no vi es que pues él se había levantado y se había ido corriendo detrás mío. Y eso lo habían visto mis compañeros, mis amigos, que decían como, oh, cuidado. Y él vino detrás mío, yo estaba a espaldas y entonces llegó y me alcanzó a empujar. Sí. Pero digamos que afortunadamente los demás lo frenaron y ahí como que paró. Pero pues obviamente se formó como una trifulca entre los cursos y entonces
Eso ocasionó que el coordinador Llegó una llegara, que el coordinador llegara Sí. y pues claramente nos regañó. Y tocó subir a la coordinación, pedir disculpas, ser observador. Entonces fue como el problema más grande que... O sea, que pero he ahí tenido. sí tenían razón, porque Sí, pues sí claro, fue una claro. agresión, pero, o sea, con lo de la niña tú no estabas haciendo nada y Sí, ahí sí fue ya un poquito exagerado. tergiversaron todas las cosas y Sí, empezaron sí, a claro, hablar claro. cosas que no eran. Digamos que otra razón por la cual yo digo que fue como mi golpe de suerte haberme salido de ese otro colegio es que yo siento que no, bueno, o sea, en ninguno aprovechaban tanto esto, pero pues aquí en Colombia el sistema educativo no, pues la mayoría no aprovecha los talentos de los niños. Ujú, sí. Entonces, digamos que yo siempre tuve problemas porque yo hacía plastilina, entonces la profesora no le gustaba porque ella quería que siempre estuviera ahí pendiente de la clase. Que claro, bueno, están los espacios para hacerlo, pero yo quería jugar en ese momento y ya. Y me parece muy importante hablar sobre ese tema porque aquí no le ponen mucho cuidado a los niños sobre, pues, sobre sus talentos y lo que les gusta hacer. Entonces, digamos que leí una frase y bueno, vi un video de un señor que es un profesor y él dijo que él no quería que la hija fuera parte de la educación tradicional porque él decía que ahí pues nunca valoraban eso, valoraban los talentos. Entonces dijo una frase que me gustó mucho, que era que uno no puede juzgar a un pez por cómo trepa un árbol, porque siempre va a pensar que el pez es estúpido, cuando en realidad es algo que no tiene desarrollado. Ujú. Pero si lo ves nadar, obviamente va a ser un genio. Sí. Y eso también, él comparaba la historia de Thomas Alva Edison, que fue el científico que creó el bombillo, porque me parece, porque decía que la mamá de él lo citaron una vez al colegio a decirle que él era muy inquieto y que él no quería hacer nada, que solamente se la pasaba como haciendo otras cosas que no fuera a estudiar. Y lo que hizo la mamá fue volver a escribir esa nota diciendo que el hijo era súper dotado, entonces que el colegio no iba a poder con él. Entonces que no, que lo cambiaran de colegio, que lo echaban porque lo cambiaran. Entonces hizo que el hijo tuviera como una perspectiva totalmente diferente de esa nota y no se sintió mal, ni hizo que se sintiera estúpido toda su vida, sino que creó un genio. Y uno puede tener un genio en cualquier lado y en los colegios pueden haber muchos artistas y todo, o sea, puede que a alguien le guste pintar y puede volverse botero y es una persona que de verdad hizo que el país se hiciera reconocido. Entonces, esto me parece muy importante que de verdad los colegios lo empiecen a fomentar, sobre todo los que tienen educación tradicional. Sí, me parece bien. Pues digamos que se han hecho algunos intentos, como por ejemplo con las lúdicas, pero sí creo que incluso dentro de las mismas clases de las materias normales y comunes, como pues ciencias, biología, matemáticas, español, deben incentivarse también ese tipo de habilidades, un poco Sí. más prácticas, un poco más funcionales, más que memorizar solamente. Sí, no, es que sería muy chévere que las clases fueran dinámicas y lo que tú dices, que la mitad de estudiantes estudiamos para los exámenes del colegio por Por la nota. la nota y memorizamos todo, entonces empezamos a leer el cuaderno y esto es así, esto es así. Sí, y pero nunca- realmente yo nunca estudié en el colegio. Bueno, yo sí, O sea, pero para las evaluaciones no, yo nunca he estudiado. Yo creo que estudié como unas 2 veces para uno de filosofía y de matemáticas, sí. porque se me dificultaba mucho en esos temas. Pero de resto no. No, la verdad yo sí estudiaba, pero bueno, estoy hablando de la mayoría. Que La nosotros, mayoría no estudia. que nosotros estudiamos y memorizábamos todo lo que decía. Entonces lo que hacíamos era no aprender, sino memorizar. O sea, aprendimos a memorizar. Claro. Sí, por eso es que uno hoy en día pues recuerda muy poquitas cosas de lo que le enseñaron en el colegio. Claro. Ahora podemos hablar sobre ya los últimos años. Ya después de la educación básica que se toma aquí en Colombia, pues porque es primaria, la básica y luego la media que es 10º y 11. Me parece Sí. que 10º y 11 también es una transición grande, pero que no nos enseña a transicionar para una universidad, sino es más para salir del colegio. Sí, claro, no hay una preparación para la vocación que uno va a tener, la profesión, orientarse hacia lo que a uno le gusta, porque es incluso, o sea, la mayoría de personas les pasa que van en 11 y aún no saben qué pueden o qué les gustaría estudiar o tienen muchas opciones, entonces siempre se hace difícil tener esa lección que va a marcar pues por lo menos muchos años de su vida. Sí, no, exacto. Y pues bueno, en nuestro caso nosotros vivimos 10º,
presencialmente. 11 lo tuvimos que vivir virtual gracias a la pandemia. Fue duro porque yo digamos que siento que muchos de nuestra generación, o sea, aquí pongo en un grupito a las personas que les gusta ir al colegio, porque a los que no les gusta ir al colegio creo que no les afectaba mucho eso, pero a los que les gustaba ir al colegio y o sea, se sentían afines con el colegio y con las personas, siento que nos quedó como un vacío y no terminamos de completar esa etapa. Entonces siento que todo el tiempo estamos pensando en el colegio y en, ay, qué chévere volver, qué chévere sería esto. Pero bueno, entonces nosotros lo tuvimos que vivir en la pandemia. Fue más difícil porque, claro, era el último año. No pudimos disfrutar como El paseo y todo. eso la último, chaqueta. esas últimas experiencias que uno tiene en el colegio. Porque digamos que Claro. vivimos todos los años, o sea, y pasaron muchas cosas, muchas anécdotas, tomamos una puerta en octavo, o sea, y eso era lo que uno quería que también pasara en 11, tener muchas, muchas experiencias que uno poder contar como, no, es que en 11 me pasó esto, es que en el paseo de 11 pasó esto, eso hubiera sido muy chévere. Y siento que también nos hizo como sentir que empezamos a hacer, o sea, en la educación tradicional no es una buena transición 11, pero nosotros no tuvimos en ese momento una educación tan tradicional. Entonces siento que se salió de esa zona de confort y empezamos a hacer una mejor transición a volvernos autosuficientes. Entonces empezamos a hacer nosotros nuestras propias actividades, empezamos, digamos, nosotros nos levantábamos temprano, nos bañábamos y iniciábamos la clase, como si estuviéramos yendo al colegio. Sí. O sea, a mí me compraban yogurt y todo y yo desayunaba y ahí sí entraba a las clases virtuales. En cambio, mucha gente que nosotros conocemos, pues se quedan acostados. Y no está mal, porque obviamente, o sea, el momento lo ameritaba y muchas personas les pasó, incluso salieron videos de eso, pero pues no sé, siento que eso nos ayuda a ser mucho más autosuficientes y a tener como más responsabilidad. Sí, sí, la pandemia facilitó eso, como tener más capacidad para decir, ok, entro a la clase porque me interesa, entro a la clase por mi propia cuenta, hago tal actividad porque me interesa, porque realmente uno, o sea, ese año pasar 11 fue Sí, muy sencillo, pues porque era virtual, entonces los métodos de evaluación eran como, no sé, respóndame una pregunta por el chat o haga tal punto y me manda foto. Entonces era mucho más fácil, digamos, ayudarse entre grupo, buscar la respuesta en internet. Entonces, realmente no fue un año que uno dijera, uff, mucha exigencia académica, sino que requirió de mucha determinación propia, de decir, ok, voy a exacto. entrar a la clase, voy a poner atención y voy a hacer actividad y listo. Sí, bueno, pasaron cosas buenas, pero también algo muy malo de esta educación era, digamos, a mi parecer, la educación física. O sea, nosotros no Ah, pudimos lástima. desarrollarnos bien. No, muy difícil, claro. Y tú más que nadie lo sabe, que uno no se puede desarrollar completamente, o sea, en una casa, en un espacio chiquito, haciendo ejercicios mal hechos, porque ni siquiera sabíamos cómo hacerlos. Tener que mandar videos, entonces siento que ahí nos quedamos un poquito en el desarrollo, como, no sé cómo se dice. Es que, digamos, la clase de actividad física, pues más que todo era como para promocionar la salud. Entonces, no era como para desarrollar una aptitud física particular, sino simplemente para tener un tiempo de recreación. Así se veía la clase en el colegio. Okay. Por lo regular siempre jugábamos pues fútbol y eso, pero también hacíamos muchos test y pruebas físicas. Sí, Pero claro, eso en la casa pues era totalmente imposible. Entonces lo que nos hacían era dejar ciertas rutinas de ejercicios guiadas por medio de videos y ahí pues sí fomentaba pues evitar el sedentarismo, sobre todo y no promover. muchas veces lo hacíamos, porque a uno le da pena, No, o sea, le daba claro, pena o sea, grabarse haciendo el muy ejercicio. pocas veces. Y si no era grabado, pues tampoco lo hacían Pero bueno, o grabar. sea, listo, si no perdimos una habilidad como tal o no nos desarrollamos bien, Pero sí la nos perdimos porque, volvimos por ejemplo, claro, sedentarios. por ejemplo, me dio atrofia muscular en un músculo de la pierna y no podía levantar la punta del pie. O sea, Sí, tanto era el tipo de como sedentarismo, desacondicionamiento físico que teníamos. claro, y era como a muy largo plazo yo estaba sentado y pues al no caminar, al no hacer nada, se me atrofiaron los músculos de las piernas. Y bueno, me tocó hacer ejercicios hasta que me mejoré. Pero pues imagínense las repercusiones de eso. Claro.
Entonces, como que sí, la pandemia generó pues muchas repercusiones, tanto negativas como positivas, pues también depende de cada persona, ¿no? Porque muchas Sí. personas lo vivieron de forma diferente, así hayamos estado todos y todas en un mismo salón. Bueno, en una misma sala virtual. Sí, en un mismo mix. Entonces, fue muy curioso, por lo menos el primer día, yo me acuerdo, nosotros teníamos, todavía hay una plataforma, se llama Cibercolegios, Sí. para subir las tareas y eso, y pues ahí hay un chat. Pero es como esos chats, como los primeros chats robots que Sí, inventaron. eso era como un Messenger, pero el Messenger que uno utilizaba como en Windows, Sí, que aparecían las dos personitas muy ahí, así. viejito. Y pues uno podía hablar con el profesor cuando se conectara. Entonces ahí dejaban las tareas. La primera sesión fue así, ni siquiera nos pudimos conectar por Zoom, No, y porque yo me nadie conocía acuerdo esas plataformas. que la primera clase que teníamos era lectoescritura, que era llenar una unidad de un libro. Yo me acuerdo perfectamente de Es que ahí eso. nosotros estuvimos en cursos diferentes. Sí, estábamos en cursos diferentes, pero bueno, yo tenía lecto y obvio, o sea, el colegio no estaba preparado para dar Yo clases creo que tenía virtuales. lógica. Nadie sabía que era Meet, que era Zoom. Entonces empezaron a usar cibercolegios y cibercolegios era solo el chat y ya. Y no había interacción con el profesor. Claro, Y y ese decían día como, buenos no días, pasó chicos. absolutamente nada. O sea, Sí, clase sí, no hubo. era muy chistoso. Y al principio uno pensaba que iba a ser una semana, dos, Sí, pero fue todo el año. Y bueno, ya luego volvimos a presencialidad, como semipresencialidad. Fuimos como 5 estudiantes del curso, también era muy raro, pero fue una etapa muy, muy chévere. Yo disfruté mucho, o sea, claramente a pesar de la contingencia externa y todo lo que sí, sucedió claro. catastrófico, pues en mi experiencia como tal en lo académico fue bueno. A mí también, la verdad, me sentí bien en cuanto a que hasta nos tocó a nosotros mismos hacer nuestra decoración del grado. Ah, Y sí, sentí que eso nos hizo como sentirnos un poquito más en once. sí, Ayudarnos a cerrar esa etapa, más o menos. sí. Y bueno, otra cosa que también fue muy chévere que me tocó leer el discurso de grado. Nos tocó leer el discurso de grado porque eran, o sea, éramos dos cursos, pero los dividieron. Entonces eran un montón de grados en un mismo día. Y Ujú. en ese montón de grados, pues claramente había uno que tenía que leer el discurso de grado. Sí, Y a los dos nos tocó leer el discurso de grado, eso fue muy bonito. sí, fue chévere. Mm, Entonces siento que esas son experiencias chéveres que nos pasaron en la educación tradicional. ok, Hubo sí, cosas sí, sí. malas, claro, que digamos en este momento nos estamos dando cuenta que quizás cuando queramos ser papás no queremos que nuestros hijos vivan ese tipo de cosas, pero pues eso sí será más adelante. Ujú. Sí, sí, estoy de acuerdo. Bueno, y sí, como pues conclusión final, yo creo que hay que valorar mucho el trabajo de los profesores, pues de que realmente tal y como está instaurado el sistema educativo, que es como un poder político también y económico, hacen todo lo que pueden a pesar de ello. O Ujú. sea, se organizan y plantean las clases de la mejor forma posible para que aprendamos de formas nuevas y de formas didácticas y realmente es muy válido reconocer el esfuerzo y por ejemplo en el caso de la pandemia de poder reinventarse todos los días con diferentes clases, comprando tablets digitales para escribir en el tablero Uy, digital sí. o bajando diferentes aplicaciones. Ahí conocimos Quizzes, Kahoot, evaluaciones en Y cosas que hasta ahorita en la educación se volvieron parte de ellas, comunes, sí. pero que en ese tiempo era un experimento y que fue pues propiciado por los profesores. Entonces realmente un agradecimiento para ellos y ellas y pues que la educación podría ser mucho más por la niñez, Sí. pero que aún así logra cultivar una parte fundamental de cada persona y que la hace ser ella misma. Entonces, sí creemos que puede mejorar desde muchos puntos y que en el momento ojalá logre ser un poco más personalizada, no uno a uno, porque claramente sería imposible, Ujú. pero que sí se centre un poco más en identificar las necesidades de los estudiantes, Las necesidades, del los grupo por lo talentos. menos, las necesidades del salón, no solamente venir tal vez a imponer cierto currículum, cierto eje temático específico, psicorrigido, exacto,
que a veces que toca correr con los tiempos. Sí. Incluso eso pasa también en las universidades. Se deben empezar a construir planes que sean un poco más inclusivos, con diferentes tipos de pensamiento y con diferentes dinámicas de hacer las cosas. Y pues que sea una construcción conjunta entre estudiantes y maestros. Exacto, me parece súper importante eso. Lo que ya dije, que no hay que juzgar a los niños ni por el puesto en el que quedan, ni por las calificaciones, porque eso no los hace más inteligentes o menos inteligentes, y pueden destacarse en muchas más cosas. Entonces hay que poner atención en los talentos y cosas que los niños les llamen mucho la atención. Entonces, pues nada, esperamos que les haya gustado mucho el episodio de hoy. Creemos que pues era algo muy chévere que queríamos contar, también experiencias de nosotros en el colegio. Y pues nada, no se les olvide en los comentarios que ustedes nos cuenten sus experiencias en el colegio, porque nos encantaría escucharlas y saber cómo fue una educación mucho más antigua o una educación mucho más actual. Exacto, perfecto. Entonces nada, esperamos que les haya gustado y nos vemos en el siguiente. Un saludo.